El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, estamos por comenzar la siguiente entrevista en pocos segundos más. Había una cadena prevista por el gobierno, pero faltando pocos segundos, por eso cortamos rápidamente la entrevista, confirman o anuncian de que finalmente se canceló esa cadena. Este tipo de cosas a veces provocan que dentro de los espacios informativos nos generan dificultades en nuestra planificación. La semana anterior igualmente, en horas de la noche, cuando todos los medios ya teníamos una planificación de entrevistas, anunciaron una cadena a las 7 de la mañana y una cadena a las 8 de la mañana, y eso nos dificulta. Ayer se había anunciado una cadena a las 8, luego la pasaron a las 9. Entonces hay que tener un poquito también de seriedad en los anuncios que se van a generar, porque claro, en los informativos de televisión y de radio tenemos una agenda de entrevistados y esa agenda la desarrollamos con base justamente en los horarios que tenemos disponibles. Entonces, si hay una planificación y luego a última hora cambian las cosas, nos provocan dificultades a quienes hacemos espacios de opinión audiovisuales. Edison Mayorga me había escrito hace minutos, voy a dar lectura, decía, uno de los problemas es el no poder emitir moneda, se refiere justamente a la parte económica y solventar la economía. Es porque hay dificultades, aquí en el Ecuador no hay la maquinita para hacer billetes, esa maquinita se eliminó, se extinguió a partir del 9 de enero del año 2000 con la dolarización de la economía. Sin embargo, dice Edison, desde hace una semana escuché el rumor de salir de la dolarización. ¿Qué tan viable es esa vía? ¿Es positiva? ¿Existen razones que lleven a pensar en esta como una salida? Dice, ¿puede ayudar a paliar la crisis para evitar los recortes, solventar las falencias del sistema de salud pública y dar cobertura a la población de necesidad extrema? Bueno, está clarísimo que la dolarización es una camisa de fuerza. Yo no creo que haya ambiente para que el Ecuador salga de la dolarización. Es más, no creo que el Ecuador debe salir de la dolarización de la economía, independientemente de las decisiones que fueron adoptadas en el año 99 y cómo pasamos de la moneda nacional a una moneda dura que no nos pertenece. Solo los que vivimos de cerca las dificultades de la crisis financiera y económica del año 99 podemos hablar tal vez y sentir cómo fueron esos días con una devaluación impresionante, con un mal manejo, un pésimo manejo de la economía, atada además las malas decisiones de política pública del gobierno de la época a la crisis económica internacional y a la reducción brutal de los precios del petróleo. Además, la crisis financiera que mucha gente trata de olvidar o que al menos tratan de minimizar. Solo los que vivimos en el año 99, yo tuve la oportunidad de ya ejercer el periodismo en ese año, lo ejerzo desde diciembre del año 92 y era reportero de noticias en el año 99. Solo los que vivimos de cerca la crisis del 99 hacemos o procuramos hacer un ejercicio de memoria, que algunos procuran mirar hacia otro lado. Las decisiones equivocadas para favorecer los intereses de determinados grupos económicos de la República. Hubo bancos muy sólidos y muy solventes que lograron capear el temporal. Instituciones financieras fuertes que hasta hoy las tenemos. Y otros que eran sociedades financieras pequeñas y que se convirtieron en bancos, fruto de la flexibilización de las normas legales impulsadas por el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén, cuyo ideólogo económico era el ex vicepresidente Alberto Dajic, en ese tiempo vicepresidente de la República. Ese gobierno de Durán Ballén y de Dajic, y así lo recoge la historia, impulsó reformas para flexibilizar el control a los bancos y minimizar el papel del Estado sobre los bancos. Hubo sociedades financieras que sin mayor solvencia patrimonial y de liquidez se transformaron en bancos y que no lograron soportar la crisis del año 99. De eso poca gente se olvida y hay gente que formó parte de esas decisiones que vienen acá en este momento a pretender dar lecciones de moral y de manejo económico. Cuando fueron poder, tomaron decisiones claramente erradas y atentatorias contra el común de los ciudadanos, contra el bien común. Así que no hay que tener memoria corta, como siempre hemos planteado en este espacio de noticias. Y a propósito de esa inquietud de Edison, yo en lo personal no veo ningún tipo de condición, al menos desde la lógica, para salir de la dolarización. Ahora, a la dolarización hay que preservarla, hay que cuidarla. ¿Cómo se la preserva?
teniendo dólares en el Ecuador. ¿Cómo se tiene dólares en el Ecuador? Adoptando decisiones económicas que impidan la fuga de esos capitales. Este es el momento en el cual los dólares se deben quedar en el Ecuador. Este es el momento. Y por eso, obviamente, hay expectativas y uno espera que desde la óptica económica se tomen decisiones que permitan fortalecer y mantener la dolarización de la economía. Mucho ojo con eso, lo digo a propósito de lo que señala justamente nuestro oyente que siempre tiene la gentileza de aportar. Gracias, Edison. 8:08 en la mañana, Silrat tiene la palabra para continuar con nuestra última entrevista de esta jornada. Adelante. Así es, Fabri, se registran algunos retrasos en pagos de pensiones alimenticias que se profundizan también a partir de la crisis sanitaria. Para hablar sobre este tema y además de las repercusiones que tendrá el proyecto de ley que se tramita en la Asamblea, ya se encuentra con nosotros Sonia Merlín, ella es jurista. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias a usted por atender este diálogo. Iniciamos preguntándole cuál es el panorama en el tema de pensiones alimenticias en el Ecuador. Bueno, el panorama, como en muchos otros temas, no es muy alentador. En realidad, más bien se asemeja a un drama. Existe mucho retraso en las pensiones alimenticias. Sabemos que cerca de 1 millón de alimentarios dependen de esta pensión alimenticia. Sin embargo, también estamos muy conscientes de que ya existe una paralización en muchísimas empresas. Aproximadamente, de acuerdo a las estadísticas que al momento se manejan, que no van a ser las definitivas, ya existe una paralización entre total o parcial de hasta 82% de las empresas. Eso significa que esto es una notoria reducción, por lo menos, de algunos de esos trabajos en su remuneración. No se diga la suspensión de dichos trabajos. El problema, además, que tenemos nosotros es que en la Asamblea no han tratado con la prioridad que debería de darse el tema. Entonces estamos obviamente ante una situación en la cual existen muchos vacíos legales y que se va luego a avisorar en toda su dimensión. Y claro, como siempre, esperamos hasta el último minuto, hasta cuando ya nos caiga la montaña del problema, para tal vez legislar. Ahora, es un problema grave, es una situación compleja. ¿Qué pasa con quienes dejaron de recibir estos ingresos? Porque, por ejemplo, los botaron del trabajo, nos acaba de dar usted una cifra, el 82% de las empresas se encuentran con un tema también de reducciones, de paras, muchas de ellas. Entonces, ¿qué hacemos también en ese sentido con quienes dejaron de recibir los ingresos, que se acogieron a licencias, o en el tema de los despidos, que no tienen ingresos? ¿Qué hacer? Claro, el problema aquí, primero, a corto plazo, tenemos algo que está afectando no solo a los alimentantes, sino de paso también a los alimentarios. Y es lo siguiente, 2 cosas. En primer lugar, la Asamblea en el proyecto de reforma de niñez, el 25 de marzo, estableció que no va a admitir pagos en especies. El Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo innumerado 14 de la Ley Reformatoria al Título de Alimentos, acepta 3 formas de pago. Y dentro de esas 3 formas de pago, acepta el aporte directo del alimentante. Entonces, ejemplo, una persona que tiene un negocio, un micromercado, y dentro de ese tiene fideos, tiene arroz, que podría dar a sus hijos. Sin embargo, la Asamblea acaba de decir que no se va a aceptar el aporte en especies. El 25 de marzo, cuando ya estábamos con el COVID. ¿Qué va a significar? El alimentante ahí puede tomar 2 posiciones. La primera, se sacrifica y dice, bueno, voy a deber todavía los $200 que tengo en el sur. Voy a, de todas maneras. O la segunda, que también es muy probable, si no me van a reconocer mi aporte, que va a ser tal vez mayor en huevos, en fideo, en abarrotes, entonces simplemente no lo hago. Así es que se de ambos lados. Entonces yo creo que esto tiene que legislarse y tiene que cambiarse. En segundo lugar, estamos ante un proyecto de ley humanitaria, el cual no ha contemplado más que una leve reforma dentro de lo que es la ley de niñez, y esto en la Asamblea, y es que si es que hay una reducción el alimentante puede ir y pedir una rebaja. Esa rebaja, cuando
tramite el juez, va a tener desde el momento, si es que el juez decide que sí la rebaja, va a tener una reducción desde el momento en que al alimentante le redujeron el jornal, ¿no es cierto? O el sueldo o el salario. A ver, pero esta reducción, lo que se estaría planteando en la Asamblea es con ingresos y es sobre la base de que, por ejemplo, si alguien gana $1,000, esta reducción, ¿cómo sería? Claro, esto es únicamente pensado para aquellos que tienen relación de dependencia. Pero ¿qué pasa? Y eso es lo que está en general, el problema que yo le veo más grave de esta ley humanitaria, es que solo está contemplando a un sector poblacional, que es los que están bajo relación de dependencia. ¿Qué pasa con aquellos que, por ejemplo, ganan sin relación de dependencia, que es una gran parte de la población ecuatoriana y que además se va a incrementar por la suspensión de los puestos de trabajo, porque no hay oprimidos, simplemente porque tal vez ya no existan ese tipo de puestos de trabajo? Entonces, ¿qué va a suceder con ellos? ¿Sobre qué se va a aplicar? Sobre el impuesto a la renta del año 2019, ¿no es cierto? Así pero el 2019 tiene otra realidad. Exacto, y esto también es lo que está pasando en las pensiones alimenticias con la tabla. Entonces, en la piden, por ejemplo, a los profesionales en libre ejercicio, ¿sí? O como, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una doble contribución, profesora de la Universidad Católica, docente de la Universidad Católica, y además mi relación de prestación de servicios. Entonces, yo ahí tengo un trato inequitativo, lo cual viola, por supuesto, el principio de no discriminación, porque a los que están bajo relación de dependencia sí les considero la mitad de lo que ganan de marzo del 2020, etcétera. En cambio, al profesional le voy a debitar de sus ingresos supuestos, que normalmente son iguales, supuestamente, al año 2019, lo cual es irreal por completo. Igual sucede con la tabla. Y además, ahora, para hacerlo un poco más gráfico, por ejemplo, si alguien gana $1,000, ¿cuál sería el descuento con con esto que se está planteando desde la Asamblea? En el caso de un trabajador formal, así un ejemplo rapidito. Un trabajador formal, bueno, está una tabla, ¿no? Entonces, se va incrementando de acuerdo a su nivel de ingresos. Ahora parte de 720. Y en el caso de las pensiones alimenticias, lo que se le haya reducido de y no vamos al tributo ya, ¿no es cierto?, sino a la pensión alimenticia. Lo que se le haya reducido, que puede ser hasta un 25%, digamos, en consenso de su remuneración al reducírsele la jornada, ese 25% el juez, cuando él llegue con el incidente de rebaja, le van a reducir, no desde cuando él llegue con el incidente de rebaja y el juez lo dicte, sino desde marzo, que le redujeron el salario. En cambio, a los demás alimentantes, a todos los demás alimentantes, supongamos que yo sea alimentante, porque no solo los hombres son alimentantes, muchas mujeres son alimentantes. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo llego con un incidente de reducción de pensión alimenticia, ¿no es cierto? Y a mí me dice el juez, lo que pasa es que a usted le corre la reducción desde mi sentencia, no desde que a usted se le redujeron en el IVA sus ingresos al 30% o al 10%. Mientras tanto, tiene que seguir manteniendo la pensión que estaba establecida. Exacto, tengo que seguir manteniendo hasta la resolución final. ¿Cuál sería la solución? Porque, bueno, una cosa es el problema. ¿Cuál sería la solución? Simplemente aplicar la igualdad ante la ley, aplicar el principio de generalidad tributaria en el caso de los tributos y simplemente que corra la rebaja desde la presentación del incidente, si es que el juez lo decide así, porque tal vez el juez no encuentre suficiente fundamento en mi petición, pero bueno, pero si el juez encuentra fundamento, que se aplique igualdad y que para todos corra la rebaja desde la presentación de la demanda. Ahora, yo quisiera preguntarle, ante esta situación de la pandemia, lo recomendable en este tema de la tabla de pensiones alimenticias de la que hemos estado hablando, ¿cuál sería la recomendación allí? ¿Mantener esta tabla o que se hizo pues sobre la base y lo que hemos estado conversando, que es sobre la base de 2019, o cómo serían las modificaciones en ese sentido, considerando la nueva realidad? Claro, la tabla se elabora cada año en enero, ¿no? Entonces la ley indica que los jueces deberán fallar en relación a esa tabla.
Entonces, una solución también podría ser una reforma en la cual se indique que se tiene que elaborar una tabla al final de la pandemia, porque la tabla toma en cuenta normalmente, ¿no? La situación económica, teóricamente al menos, ¿no? La situación económica de los hogares, cuánto se debe aportar, etcétera, etcétera. Entonces, sí sería una solución efectivamente a largo plazo, quizá, elaborar una nueva tabla, pero normalmente esta se elabora en enero. Entonces, hasta que se dé esa solución, tendríamos que pensar en esta medida a corto plazo que está dentro del proyecto de ley humanitaria, pero pensarla en función de todos, no solo de los trabajadores bajo relación de dependencia. Ahora, como está en la Asamblea, ¿es viable? ¿Qué se debería hacer? ¿Cuáles serían por ahí las alternativas y las modificaciones que se podrían plantear? Claro, en la Asamblea lo que se ha planteado es esto, a los trabajadores bajo relación de dependencia, que se les redujo la remuneración, que cuando el juez analice se le rebaje la pensión en base a la reducción desde el momento de la reducción. Por lo tanto, para todos los demás debería de rebajárseles desde el momento de la declaración de IVA que conste rebajada, porque el problema además es que los jueces siempre toman como parámetro, dado que la tabla es anual, la declaración de impuesto a la renta anterior. Pero ahora, ¿cómo van a no reducir una pensión solo porque el impuesto a la renta del año 2019, que es el ejercicio fiscal anterior, no refleja la reducción probable y casi diría yo, inclusive mucho mayor que la de muchos trabajadores bajo relación de dependencia? Entonces, se tiene que poner una solución general. Además de esto, yo creo que hay una medida a corto plazo que sería importante que se tome, y es la habilitación del sistema SUPA de una manera diferente. El sistema SUPA, que es el que refleja en este momento ese retraso en las pensiones y demás, solo acepta los pagos una vez que es ventilada la liquidación. Entonces, un alimentante que debe, por ejemplo, de otras pensiones, $3,000, no se puso al día antes de la pandemia, se quedó con una deuda de $3,000 en el SUPA. Y no puede pagar la pensión de mayo porque mientras no pague la deuda, el SUPA no le va a permitir pagar la pensión de mayo. O sea, ahí se estaría quedando represados los recursos. O sea, porque no se permite el pago, porque no se permite continuar. Claro, entonces ese trabajador, ¿qué tiene que hacer? O ese alimentante, ¿qué tiene que hacer? O esa alimentante, guardar el dinero de mayo y esperar, ojalá, a que se le habilite el sistema SUPA. ¿Por qué? Porque el sistema SUPA no admite depósitos fuera de la cuenta del Banco del Pacífico en el SUPA, y está programado de tal manera que no le va a admitir el depósito de mayo mientras no se iguale los depósitos anteriores con la liquidación, sobre todo cuando está pendiente de pago una liquidación ya aprobada. Ahí no le admite. Entonces, el alimentante puede tener 200 y no tiene los 3,000. Quiere pagar los 200 de mayo. No le va a permitir. Muy bien. ¿Cómo se podría realizar esta reforma en el SUPA? ¿Cuáles serían ahí los organismos que tendrían que entrar para poder realizar esta modificación y que sea viable, que si es que hay una deuda, pues se siga aportando de diferente manera para no dejarle sin el recurso al menor, que es lo importante? Exacto, porque claro, una situación es antes de la pandemia y otra es la actual. Entendemos que obviamente la persona que entró en una mora de pensión tiene un interés que el SUPA le calcula automáticamente. ¿Cómo tendría que hacerse? Simplemente antes del sistema SUPA, admitía que se dé ese aporte y se vaya, por ejemplo, este aporte se va al primer pago, a la primera de 200, entonces 3,000 menos 200, ya debe 2,800 más todos los intereses generados. Y lo que hay que hacer es simplemente, ya vivimos una reforma en el sistema SUPA durante la pandemia, y es que el Consejo de la Judicatura inste a la Superintendencia de Bancos para que se habilite en el sistema y en el propio Banco del Pacífico esto dentro del sistema virtual, se lo programe para que pueda admitir que se vayan pagando estas cantidades, $200, porque claro, yo puedo entender y sí, o sea, había mucha viveza criolla, digamos, antes de la pandemia, de que se paga un poquito para impedir la liquidación, pero este no es el caso de la persona que yo le estoy poniendo, que en esta nueva realidad. En nuestra nueva realidad. Dice, no tengo los 3,000, no he pagado, estoy con la deuda. No es que yo estoy pidiendo que se le elimine la deuda del SUPA, lo único que estoy pidiendo es que se le permita que por lo menos pague los 200 de mayo para que su hijo viva en mayo.
Y que continúe ahí la deuda y que se siga realizando el aporte. Ahora, me gustaría preguntarle qué va a pasar en una realidad post-COVID, ya un poco más a largo plazo. Hay sectores, como por ejemplo el del turismo, que va a tardar un poco más en reactivarse. ¿Qué alternativas van a tener las madres o padres para llegar, por ejemplo, a acuerdos? Porque la idea, creo yo, que no es el tema de un castigo, una detención, sino que haya los recursos que necesitan los menores, este dinero que necesitan para vivir, para alimentarse, para educación. Sí, bueno, primero, esto sí tiene que pasar. Las partes que son tanto el progenitor que tiene la tenencia o la progenitora, como el que no tiene la tenencia y tiene que pagar una pensión alimenticia. Entonces, esto pasa por efectivamente un cambio de mentalidad de ellos. Luego, los abogados y las abogadas tenemos que también propender a ofrecer primero un acuerdo. No podemos en este momento decir, no, espérate nomás, has de sacar más en juicio. No, esta mentalidad tiene que cambiar. Tenemos que hacer un cambio de mentalidad o realmente vamos a saturar, porque luego el cambio pasa por las partes, los abogados, los jueces. No podemos pretender echar la culpa al juzgador simplemente si nosotros no ayudamos a que el juzgador pueda conciliar. Entonces tenemos que tratar de poner nuestro mejor esfuerzo. En la actualidad ya se habilitaron los centros de mediación, están habilitados. Hay que registrar una firma electrónica, las partes tienen que registrar una firma electrónica que pueden hacerlo por un día, por un mes o indefinidamente, no tiene un costo muy alto, sobre todo cuando es corta la firma electrónica, y con esa firma electrónica, sin salir, pueden acordar. Ahora, este acuerdo, ¿qué validez va a tener en materia de alimentos? Va a tener validez entre las partes, va a ser un documento reconocido ante notario, pero claro que vamos a tener que pasarlo ante el juez para que luego habiliten el sistema SUPA. Pero con un acuerdo así, ya ninguna de las dos partes va a desconocer que lo firmó frente a notario y con firma electrónica, y eso va a ser muy bueno porque, claro, hay mucha desconfianza, sobre todo en estos temas de familia. La expareja no es santo de devoción de la mayoría de personas, para decirlo de alguna manera. Pero claro, pues en estos casos en que hemos vivido este terrible drama mundial realmente, creo que efectivamente dejando a un lado esta desconfianza, se debe de buscar un acuerdo. Y dentro de todo, en esa misma desconfianza, este acuerdo de mediación, ya la mediación tiene fuerza de cosa juzgada, entonces no lo vamos a poder desconocer. Sin embargo, sí va a tener que llevarse ante el juez cuando reabran los juzgados. Pero hemos dado un paso gigantesco. Sí, ya con esto aceleramos un poco lo que, de todas maneras, un juez, yo no creo que en su sano juicio niegue la rebaja. Sin embargo, la va a negar en el momento, es decir, en 6 meses que va a poder despachar, porque tiene tantas causas represadas en este momento que se nos viene un drama judicial tremendo. Entonces, si queremos que efectivamente nuestros hijos tengan garantizado su desarrollo integral, lo mejor es llegar a un acuerdo para poder viabilizar más ágilmente esto, ya que efectivamente los legisladores no han pensado en la generalidad de los casos. Ahora, pensando en este tema de los legisladores y lo que estábamos conversando de que no se acepta el aporte, por ejemplo, en especies y que esto fue ya durante la pandemia, ¿se puede realizar alguna especie de reforma de la ley que se está tramitando al momento? ¿Se podría poner considerar este tema? Claro, basta con poner los trabajadores bajo relación de dependencia, se los dará en base al rol de pagos a partir del mes de marzo. Y los trabajadores sin relación de dependencia se lo hará en base a su declaración mensual del IVA. ¿O qué? ¿No confiamos en la entidad tributaria que es la que recauda esto? ¿Quién le va a mentir al SRI? O sea, nadie. Entonces, la declaración mensual de IVA es el documento que debería servir para la reducción al juez y debería de correr para ambos desde la presentación de la reducción, desde que obtuvo la reducción. ¿No es cierto? Ahora, en este punto también hay un tema, ¿no? Muchos padres o madres, por ejemplo, podrían utilizar este punto para no entregar el dinero en efectivo que le puede servir y teniéndolo, ¿no? Y excusarse en que no pueden conseguir el dinero o para el aporte y entregarlo como quieren, con lo que pueden, y no entregar el dinero en efectivo que se necesita también para otros temas, ¿no? O sea, podría haber estos casos de viveza también. ¿Cómo evitarlo? Claro, la viveza lamentablemente
Es algo que no podemos ni enseñar a que sea una conducta habitual, ni tampoco la ley puede legislar para el vivo. La ley tiene que legislar como principio general con la buena fe, que es lo que tenemos en nuestro código. En todos los códigos siempre presumimos la buena fe. Entonces, ¿cómo podemos legislar para que efectivamente, usted me dice, el vivo no se vaya a aprovechar de todo lo demás? Claro, en la ley humanitaria lo único que se va a legislar es para todos que la rebaja corra desde que ¿quién? Desde que el juez decida que hay esa rebaja. Al juez le tocará analizar cada caso y ver si hay la prueba necesaria. ¿Cuál es la prueba pertinente? En los trabajadores bajo relación de dependencia, el rol reducido. En los sin relación de dependencia, el IVA mensual. Quisiera pasarle ahora, tenemos dos preguntas de varios de los oyentes que nos están siguiendo a esta hora. Le voy a trasladar. Hay casos como el mío, no tengo trabajo formal, debo seguir pagando todo, incluso los décimos. ¿Cómo hago? ¿Cómo reúno para pagar eso? Nos pregunta una de las personas que nos siguen a esta hora. Ya, lo que se paga realmente no son décimos, sino que es, la ley contempla 14 pensiones completas y no 12, lo cual en el fondo es más grave. Porque efectivamente, así tuviera una relación de dependencia, si recibiera los $400, pero tiene 3 hijos por los cuales se le fijó 400 por cada uno, en realidad tiene que pagar a 400 cada uno, no los 400 que recibe. Entonces sí, el problema en ese sentido es muy grave, porque en este momento lo que tiene que resolver la Asamblea es, el señor se quedó sin trabajo, se redujo, tiene que pagar la pensión mínima. Esa pensión mínima está fijada con una tabla del año 2019. Pero además, si no tiene trabajo, la Asamblea no prevé ese caso en la ley de reforma humanitaria, sino lo único que prevé es la reducción por reducción de remuneración. Entonces, yo creo que... Se debería establecer también para estos casos alguna también una excepción o tomar algún punto para los casos de las personas que se quedaron sin ingresos. Así es. Es decir, se tiene que ampliar esta reforma de la ley humanitaria y poner que estos casos serán tal, o simplemente que la rebaja corre desde la presentación de la rebaja para todos los casos, para todo el universo de personas, de individuos que están en la situación de que por cambio en las condiciones, porque el enumerado 42 del Código de la Niñez dice que uno puede presentar la rebaja por cambio en las condiciones en que se fijó la pensión alimenticia. Entonces, si se quedó sin trabajo, es obvio que hay un cambio. Si nace un hijo, es obvio que hay un cambio. Si le dejaron el puesto de trabajo, se suprimió por la pandemia, hay un cambio. Simplemente la reforma tiene que ser general. Desde la presentación del incidente de rebaja, correrá la reducción si es que el juez lo considera pertinente. Con eso nos evitamos la viveza, pues, y el juez decidirá en base a cada caso. Ahora, otra de las preguntas que nos llegan a esta hora nos señala, ¿no es hora de quitar ya del absurdo código el pago obligatorio de décimos? Usted nos había aclarado que no son décimos, que es aún más complejo porque son 14 pensiones. Si ni siquiera cuando trabajaba me alcanzaba, nos dice otra de las personas que nos escuchan. Sí, bueno, hubo una resolución, por ejemplo, en la pensión, ¿cuál es la filosofía, digamos, de estas pensiones que completan la pensión alimenticia? Es que en 2 meses del año, que son diciembre y que es septiembre, existe un incremento de gastos. En diciembre por la Navidad y en septiembre por el inicio de clases. Entonces, claro, el décimo se paga en agosto, pero el SUPA habilita la compensación esta, ¿no? En septiembre, el beneficio adicional realmente, como lo denomina el código. Entonces, la ex Corte Suprema hace algunos años decidió algo que luego el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional, que en realidad era un poco más salomónico y resolvió que este beneficio adicional de septiembre era 400, por ejemplo, en el ejemplo que le ponía, los 400 que recibe nunca podría sobrepasar lo que recibe el trabajador bajo relación de dependencia, decía la Corte, dividido para el número de hijos. Entonces, 400 dividido para 13. Eso ya es pagable, porque sí recibe un beneficio adicional, el que recibe el beneficio adicional. Yo sí creo que hay que repensar, porque ahora además, tal vez diciembre ya no sea el típico mes en que incrementan los gastos por Navidad. Yo creo que vamos a tener que repensar la ley de niñez en base a la nueva realidad. Esta medida ya tiene que ser un poco más a largo plazo, pero efectivamente,
todos los empleadores están bajo la misma situación, de que viene agosto y van a tener que pagar el 10º, ¿no es cierto? Pero más aún, cuando imaginémonos un empleador que tiene que pagar los 10º de sus trabajadores y también las pensiones alimenticias de sus hijos. Ese sería un caso que también hay que analizar, ¿no? Realidades que se tienen que ir analizando y que se tienen que ir revisando. Ahora, la última pregunta, por el tiempo le pediría que por favor sea un poco rápido. ¿Qué se hace con los infractores, las personas que no están cumpliendo? Ahora no están vigentes el tema de las boletas de apremio, pero hay muchos que no lo han podido hacer porque no tienen los recursos, pero hay otros también que están aprovechando la pandemia para no realizar estos pagos. Sí. ¿Cuál es la alternativa ahí? Bueno, realmente a mí me cuesta creer que haya personas que teniendo dinero dentro de la pandemia para sus hijos no paguen, pero es real. Yo he recibido muchas quejas de mis clientes de que no están pagando pese a que tienen los recursos. Ahora, esto es realmente algo absurdo. ¿Por qué? Porque claro, obviamente en algún momento van a tener que consignar eso porque no es que haya una condonación de deudas por la pandemia, eso no va a existir. Entonces es un absurdo, en algún momento van a poder cobrar, pero efectivamente la acumulación de causas va a hacer que cuando nosotros pidamos un apremio, se va a demorar muchísimo tiempo. Ahora, ¿es nuestro interés realmente que la persona vaya presa? No, la persona no tiene el interés en que su alimentante vaya presa. Que haya los recursos, creo que ese es lo fundamental. Entonces, claro, no es que se ha suspendido realmente dentro del tema de niñez las boletas de apremio, sino que como no están los jueces trabajando, pues no se ha podido realizar todo el trámite, porque esto es un trámite que está muy bien establecido para garantizar el derecho de defensa del alimentante, ¿no? Entonces, no se va a poder realizar ese trámite y sí, hay que pensar más bien en tratar de llegar a acuerdos en fórmulas de pago, porque efectivamente para que se realice el trámite vamos a tener que saturar la justicia, que ya está excesivamente saturada, y ¿qué vamos a conseguir al final del trámite? Que vayan a parar en una cárcel donde hay hacinamiento y donde probablemente atrapen además el COVID-19. Muchas gracias, le agradecemos por este diálogo. Sonia Merlín, jurista especializada también en estos casos. Hemos hablado sobre las pensiones alimenticias, también los retrasos en los pagos y las alternativas que existen, sobre todo ahora que se está pues tratando el proyecto de ley en la Asamblea Nacional. Muchas gracias por este diálogo. Gracias a ustedes. Una buena mañana.